Bien, iniciamos aquí la explicación de la unidad 4 relativa a las estructuras en busca del equilibrio. Vamos a hacer un recorrido sobre los diferentes tipos de estructuras y cómo trabajan, a qué esfuerzos están sometidas y cuáles son sus bases de diseño. O sea, es un tema que combina tanto el diseño en cuanto a la forma de la estructura de la geometría, como aspectos matemáticos para el cálculo de la estructura y aspectos físicos para el funcionamiento de las mismas. Es un tema interesante y vamos a abordar los siguientes apartados. Primero, vamos a hablar lo que son las estructuras en general. Después, en el punto 2, veremos las fuerzas y las cargas que actúan sobre las estructuras y los esfuerzos. Los esfuerzos que son la respuesta de las estructuras a esas fuerzas y cargas. Lo veremos ahora con detenimiento. En el punto 4 veremos estructuras artificiales. En el punto 5 veremos condiciones que deben de cumplir una estructura para que funcione de manera correcta. Posteriormente veremos los elementos estructurales, que son los elementos que conforman las estructuras, y por último haremos una incursión en los mecanismos, que aunque este apartado solamente lo veremos muy de pasada, porque es objeto de análisis en el exhaustivo en tercero, sí es interesante que al menos llevéis unos conocimientos previos para que el año que viene os sea más fácil abordar esta situación, ¿vale? Bien, pues vamos a continuar. A iniciar el tema con las estructuras. Bien, hablando en general de la estructura, nos encontramos que mm, toda estructura lo que persigue es permanecer en equilibrio frente a la acción de la fuerza, o sea, no se altere y por supuesto que no se desplome, claro, ese sería el caos de una estructura. Entonces, cuando se diseña una estructura, se debe de estudiar para qué se diseña, para cómo va a trabajar, para qué esfuerzo va a realizar y que perdure estos en el tiempo. Sin ir más lejos, aquí vemos dos ejemplos en esta foto en este caso, el Coliseo Romano del año 70, terminado del año 70 después de Cristo, o sea, estamos hablando de casi 2000 años y aunque obviamente el tiempo ha hecho mella en él, pero fijaros que recuerda muy mucho a las estructuras de los estadios de fútbol. O sea, las bases de cálculo, las bases de diseño se siguen repitiendo miles de años después, porque este de aquí, que es el estadio de Wembley, que se hizo en el año 2007, hay aproximadamente cerca de 2000 años entre uno y otro. Claro, difieren los materiales, pero la geometría tiene cierta similitud. Esto nos lleva a pensar que una estructura bien calculada, bien diseñada, perdura en el tiempo. Ya no solo el valor histórico, obviamente, del Coliseo romano, sino que básicamente podría seguir funcionando igualmente que en el primer día. Así que esto es el éxito de una estructura que perdura en el tiempo debido a un diseño correcto, a un cálculo correcto y a una planificación del proyecto adecuada, ¿vale? Bien, esto en cuanto a la introducción de las estructuras. Si continuamos, nos encontramos que las estructuras por definición, es el conjunto de elementos de un cuerpo destinados a soportar las acciones externas para evitar que se rompa o se deforme en exceso, lo que hemos visto antes. Lo contrario sería el caos de la estructura, que sería el desplome de la misma, ¿vale? En este caso, las estructuras pueden ser tanto naturales como artificiales. Las imágenes hablan por sí mismos. El cuerpo de un caracol es una estructura natural, creada sin intervención humana. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es la de proteger, en este caso al animal, al caracol. Sin embargo, también, al igual que las estructuras naturales, también nos encontramos con las estructuras artificiales. En este caso, la estructura artificial, encontramos con un casco que es artificial porque se ha creado con la intervención humana. Eso es lo primero. Estructura natural sin intervención humana, estructura artificial con intervención humana. En este caso, las dos tienen la misma misión, es la de protección. Aquí protege el cuerpo del caracol y en este de aquí se protege un elemento del cuerpo humano como es la cabeza. ¿Vale? Eso en un primer acercamiento a las estructuras. Otro ejemplo.
La estructura natural. Estructura natural, todos llevamos dentro una estructura natural, que en este caso es el esqueleto humano. La función en este caso del esqueleto humano como estructura es la de mantenernos en pie y permitirnos realizar movimientos, soportar todos los músculos que en definitiva son los que después facilitan cada uno de los movimientos. Pues esa es esta en este caso sería un ejemplo clarísimo de lo que es una estructura natural. Y aquí a la derecha, la carrocería, la carcasa de un coche es una estructura artificial, que lo que hace es que nos protege de los agentes externos, ¿vale? Son ejemplos de estructura natural, estructura artificial. Fuerzas y carga, el punto 2. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo, efecto estático, o alterar su estado de movimiento o reposo, efecto dinámico. Y las cargas son las fuerzas que actúan sobre las estructuras. Estas pueden ser fijas o variables. Vámonos a esta foto. Una estantería. Una estantería, tenemos aquí, ¿cuáles serían las cargas? Pues las cargas serían en este caso los libros. O sea, el peso de los libros sería la carga que actúan contra la bala de la estantería. Por lo tanto, esta estantería tiene que estar diseñada para que soporte el peso de los libros o cualquier objeto que pongamos encima de ella. ¿Vale? Por lo tanto, la fuerza y las cargas en este caso serían los objetos que ponemos encima de la estantería. Y en este caso, ¿cómo serían? ¿Estática o dinámica? Pues cuando yo coloco aquí un libro, el libro no se mueve por sí solo, por lo tanto estamos hablando de un esfuerzo, en este caso un efecto estático, es una carga estática. Pero si vamos a este ejemplo, a una cama elástica, ¿cuál sería la carga? La carga sería el peso, en este caso, del niño que está dentro y está saltando, con lo cual esta cama elástica es una estructura que se tiene que diseñar para que soporte la carga, en este caso, de los saltos del niño. ¿Cómo sería la carga? ¿Sería estática o dinámica? En este caso, como los saltos son impredecibles y varían en el tiempo, estaríamos hablando de una carga dinámica, ¿vale? Exactamente igual ocurre con estas anillas. Estas anillas es un elemento estructural que está diseñada para que pueda soportar el esfuerzo de la carga. En este caso, ¿cuál sería la carga? La carga sería el peso del gimnasta. ¿Y cómo sería ese esfuerzo? ¿Estático o dinámico? Pues como el gimnasta está en continuo movimiento, las cargas que hay aquí son variables, por lo tanto serían una carga dinámica. ¿Vale? Bien, continuamos. ¿Qué son los esfuerzos? Los esfuerzos es la tensión interna que experimentan todos los cuerpos sometidos a la acción de una o varias fuerzas. Como decíamos en el encabezado del índice, el esfuerzo es la respuesta de los materiales a la carga. Si nosotros diseñamos un puente, por ejemplo como este, y ahora sobre esta barra de acero la pudiéramos ver al microscopio, si por aquí no pasa nada, esa barra de acero, si lo viéramos de manera microscópica, veríamos que estaría en estado de reposo, estaría todo perfectamente ordenado. Pero si lo sometemos a una carga, por ejemplo, vamos a suponer que pasa un camión y se para aquí. Bien, pues ese camión está sometiendo un esfuerzo a esta carga de aquí. Entonces, esas cargas, la disposición microscópica se disponen de manera geométricamente que puedan soportar esa tensión que le está sometiendo esa carga. Bien, pues esa disposición interna es lo que se llama el esfuerzo y tiene un límite, de forma que si rebasamos ese límite, la geometría interna de la estructura variaría en exceso y por lo tanto se produciría el desplome de la misma, ¿vale? Con lo cual, nosotros siempre tenemos que utilizar materiales en cada una de las estructuras sabiendo cuál es su límite y conociendo que el esfuerzo al que yo le voy a someter siempre va a ser inferior al esfuerzo límite de cada material. Obviamente, si yo hago un puente y los elementos que dispongo en vez de acero es cartón, yo sé que el límite de esfuerzo del cartón es mucho menor que el acero. Por lo tanto, la carga a la que yo le someta tiene que corresponder con un esfuerzo que sea asumible, en este caso por el cartón, porque si no, automáticamente se produce el desplome de la estructura y el colapso de la misma. ¿Vale? Bien, pues eso viene a decir que cada material que hemos estudiado en el tema anterior dispone de una resistencia mecánica determinada
y por lo tanto su capacidad de esfuerzo es mayor o menor en función del tipo de material. ¿Cuáles son los esfuerzos más comunes a los que podemos someter cualquier elemento estructural? Bien, el primero, el esfuerzo de tracción. El esfuerzo de tracción se da cuando se someten a esfuerzos lineales en sentido contrario. Yo cojo una barra y la cojo con las dos manos y ahora de una mano tiro para afuera y la otra en sentido contrario, yo estoy sometiendo a esa barra a un esfuerzo de tracción. Por ejemplo, este material de aquí, esta goma, está sometida a un esfuerzo de tracción. ¿Por qué? Porque esta mano está sujetando este extremo de la barra y con esta de aquí la estoy sometiendo a un esfuerzo en sentido contrario, con lo cual estoy estirando. Al estar estirando, la estoy traccionando, es decir, le estoy sometiendo a un esfuerzo de tracción. Compresión. Compresión se da es justamente al contrario. Cuando sobre un elemento yo lo que intento es aplastarlo. Cuando yo lo intento aplastar, lo que estoy es comprimiéndolo. Y si lo comprimo, lo estoy sometiendo a un esfuerzo de compresión. ¿Vale? Por lo tanto, tracción alargamos, compresión comprimimos. Por ejemplo, cuando yo estoy jugando a fútbol, en el momento del impacto, cuando yo chuto, le doy un chut al balón, en el momento que yo estoy chutando ese balón está sometido a un esfuerzo de compresión, porque lo estoy comprimiendo, intento aplastarlo. ¿Vale? Tercer esfuerzo, el de flexión. Lo vemos aquí en el ejemplo. Cuando yo una barra la someto a un esfuerzo en sentido transversal de forma que se curve, la estoy sometiendo a un esfuerzo de flexión, la estoy flexionando. Fijaros esta barra. Esta barra yo empiezo a colgarle ropa y si le cuelgo mucha, mucha, mucha ropa, llegará un momento en que la barra se curve así. Cuando se curva está flectando, por lo tanto está sometido a un esfuerzo de flexión. Cuarto esfuerzo, el de torsión. Torsión es cuando yo retuerzo un elemento en el sentido del eje longitudinal. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Cuando yo tengo una toalla, la mojo y la quiero escurrir, yo lo que hago es retorcerla. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es someterla a un esfuerzo de torsión. Y por último, cizalla. Cizalla es cuando yo trato de cortar, de seccionar un elemento en sentido transversal. Cuando esto se da, le estoy sometiendo un esfuerzo de cizalla. El ejemplo más claro lo tenemos con la tijera. Cuando yo la tijera estoy cortando un papel, lo estoy sometiendo ese papel a un esfuerzo de cizalla. Y cuando un papel, el esfuerzo no soporta la carga de la tijera, pues acaba rompiendo. ¿Vale? Bien, pues estos son los 5 tipos de esfuerzos típicos que se dan sobre una estructura. Se dan algunos más combinados, pero nosotros vamos a estudiar estos 5. Fijaros este ejemplo. Es una gimnasta que está haciendo un ejercicio sobre un pórtico que son dos barras longitudinales y una barra paralela. Bien, al suelo. Aquí se dan aquí se dan prácticamente todos los esfuerzos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, estas barras de aquí, las verticales, están sometidas a un esfuerzo de compresión. ¿Por qué? Porque el peso de la gimnasta, la misión, antes de esto, importante, la misión de una estructura es transmitir los esfuerzos desde la carga a la que es sometida hasta el suelo. Al final el suelo es donde va a parar todas las cargas que nosotros depositamos sobre una estructura. ¿Vale? Por lo tanto, la misión de la estructura es canalizar a través de los esfuerzos toda esa carga hasta el suelo. Esa es la misión principal de una estructura. En este caso, yo tengo el peso de esta gimnasta y el peso de esta gimnasta que está colgada de esta barra se transmite a través del esfuerzo hasta estos elementos verticales. Y estos elementos verticales transmiten el peso hacia el suelo. ¿Vale? Bien, pues en concreto estos elementos verticales, tanto este como este, las dos barras verticales, como el esfuerzo va desde arriba hacia abajo, yo lo que tiendo es a comprimir la barra, a aplastarla. Por lo tanto, esta estaría sometida a un esfuerzo de compresión. ¿Vale? Vámonos a la barra horizontal. La barra horizontal, ¿qué le ocurre? Que se está curvando por el peso de la gimnasta, ¿verdad? Cuando se está curvando, está sometida a un esfuerzo de flexión. ¿Vale? Pero cuando la gimnasta se agarra con las manos, también esa barra, en cierta medida, está sometida a un esfuerzo de torsión, porque tiende con las manos a girarla, con lo cual la puede retorcer. Con lo cual, este elemento está sometido a dos tipos de esfuerzo, al esfuerzo de flexión y al esfuerzo de torsión.
Vámonos a esta unión. La unión entre la barra horizontal y la barra vertical. Si yo pusiera aquí un peso muy grande, pudiera ocurrir que al final esto acabara partido por aquí, partiendo. Con lo cual, esta unión está sometida a un esfuerzo de cortadura. Mientras el esfuerzo de aquí sea asumible por esta unión, no pasará nada, estará tensionado a cortadura. Pero en cuanto la carga de aquí sea mayor para el esfuerzo al que se fue diseñado, pues ocurrirá que esto se seccionará y cortará. Por lo tanto, mientras no suceda eso, que la idea es que nunca suceda, cuando se diseña una estructura no es para que parta, pues estará sometido ese esfuerzo a un esfuerzo de cortadura, a un esfuerzo de sección. ¿Vale? Y por último, este tirante de aquí. Este tirante lo que se somete a un esfuerzo de tracción. Todo este peso que viene por aquí y se desemboca al final aquí, tiene, que me he ido me he ido, vámonos al siguiente. Eh, Todo este esfuerzo, al final el tirante lo que hace es ayudar a mantener el equilibrio de esta barra vertical. ¿Y cómo le ayuda? Le ayuda mediante el tiro, mediante tirando el cable desde este elemento hasta el suelo. Por lo tanto, como está tirando, de ahí viene la palabra tirante, lo que está es traccionando. Una parte del esfuerzo va en este sentido y otra en el contrario. Por lo tanto, está sometido a un esfuerzo de tracción. Con lo cual, vemos en este ejemplo que en este dispositivo, en este artilugio, se dan los 5 tipos de esfuerzo que hemos estudiado anteriormente. Vale. Os propongo aquí una explicación que redunda en lo que yo acabo de analizar con vosotros, lo que acabamos de hablar, y deja aún más claro todo aquello que acabamos de analizar en relativo a los esfuerzos. ¿Vale? Bien. Vamos a ver los tipos de estructuras artificiales. Hay diferentes tipos. Estructuras masivas, estructuras abovedadas, estructuras trianguladas, estructuras colgantes, estructuras entramadas y estructuras laminares. ¿Por qué son estructuras artificiales? Hemos dicho antes que las estructuras artificiales son aquellas en las que la mano del hombre está detrás, en la que ha sido creada por nosotros. Pues vamos a ver eso, vamos a ver los tipos de estructuras que nosotros hemos sido capaces de crear a lo largo de la historia. Vamos a verla una por una. ¿Qué es una estructura masiva? Una estructura masiva es en la que se crea concentrando una gran cantidad de material, en la que se hace al peso. Un ejemplo claro, las pirámides. Las pirámides son estructuras que por supuesto perduran en el tiempo y lo que se hicieron es disponiendo bloques de piedra uno sobre otro, con lo cual se ha concentrado una gran cantidad de material. Masiva viene de masa y aquí hay una gran cantidad de masa, por lo tanto eso es un ejemplo de estructura masiva. Otro ejemplo de estructura masiva es la estructura adintelada. En este caso, ¿un dintel qué es? Un dintel es este elemento horizontal que descansa sobre las columnas. Cuando se disponen muchas columnas, aquí también hay una gran cantidad de masa formando dinteles, así, dos columnas y un elemento horizontal conforman un dintel. Cuando nos encontramos con una estructura de este tipo, se dice que es una estructura adintelada, ¿vale? Eso en cuanto a estructuras masivas y adinteladas. Seguimos. Estructuras abovedadas son aquellas que están formadas por arcos y bóvedas, dejando un mayor espacio libre en su interior. Obviamente, fijaros en esta imagen de aquí. Esta es el acueducto de Segovia. No sé si alguno de vosotros lo habéis visitado. Bien, pues ¿cómo se hizo? Se hizo formando arcos. ¿Veis? La forma de arcos forma una estructura que es una estructura arqueada. Y cuando esos arcos se disponen de manera continua, forman una bóveda y deja un espacio libre en su interior. ¿Vale? Ejemplos de esto son las catedrales y las iglesias. Muchas de ellas están formadas por una sucesión de arcos que lo que forman al final es una bóveda. ¿Vale? Bien, continuamos. Estructuras trianguladas. Estas están formadas por barras, normalmente metálicas o de maderas. Y la triangulación, como veremos posteriormente, hace que la estructura sea indeformable. Un triángulo es una figura geométrica indeformable. Y lo veremos posteriormente el porqué. Entonces, ¿qué es lo que se busca con las estructuras trianguladas? Se busca que se vayan conformando haciendo triángulos de forma que le den a la estructura un carácter totalmente indeformable. Un ejemplo claro lo podemos ver en la Torre Eiffel y en algunas estructuras metálicas de algunos puentes. Lo que se busca siempre es que formen triángulos para que le confieran a la estructura un carácter de indeformabilidad. Estas son las estructuras trianguladas. Continuamos.
Estructuras colgantes. Para utilizar las estructuras colgantes se utilizan cables de los que cuelgan la estructura y que reciben el nombre de tirantes. Vimos el ejemplo anterior de la gimnasta que estaba colgada sobre la barra, que los tirantes trabajaban a tracción. Pues así es, los tirantes de una estructura trabajan a tracción. ¿Y cómo trabajan a tracción? Aunque esto lo veremos posteriormente, fijaros, este es el puente del Alamillo en Sevilla. Creo que todos alguna vez habremos pasado por ahí. Esto es un ejemplo de estructura colgante. ¿Y por qué es colgante? Pues fijaros, ¿qué hemos dicho antes? Que la misión de una estructura es trasladar los esfuerzos desde donde se deposita la carga hasta el suelo. En este caso, aunque estemos en un puente, esto al final son unas columnas, unos elementos de cimentación, pilares de cimentación que van hacia el elemento firme, hacia el suelo firme, hundido más allá del agua, ¿vale? Pues bien, ¿cómo trabajan aquí los tirantes? Pues fijaros, muy fácil. Me imaginaron que aquí este puente está lleno de coches. Al estar lleno de coches, estos tirantes tiran hacia arriba, los coches tiran hacia abajo y el tirante tira hacia arriba hacia este elemento, que es el elemento que canaliza toda la tracción de los tirantes y lo canaliza hasta los pilares. Y los pilares ya comunican los esfuerzos hacia el suelo. Bien, por eso se llama colgante, porque este puente, este que se llama la tabla del puente, el tablero, donde se depositan las cargas, que son los coches y las personas, está colgado de todos los tirantes. Y los tirantes, a través de la tracción y después del mástil, lo que hace es que traslada los esfuerzos hacia el terreno. ¿Vale? Por eso se llama estructura colgante, porque cuelga el elemento donde se deposita la carga a través de los tirantes hacia el elemento resistente. ¿Vale? Bien, hacia el firme, que sería el suelo. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es creo que es un estadio en Londres y también es un ejemplo de estructura colgante. ¿Por qué? Porque la cubierta, que es esta parte aquí, lo que es el techo, esta cubierta está suspendida mediante estos tirantes que veis aquí. No sé si lo apreciáis en la foto, pero está suspendida. Y esos tirantes al final lo que hacen es, llegan hasta los pilares que trasladan el esfuerzo, como siempre, ¿hacia dónde? Hacia el suelo, ¿vale? Ya la estructura ha hecho su función, la de transmitir los esfuerzos. Bien, pues esto es otro ejemplo de estructura colgante, porque en realidad todo el peso de esta cubierta está traccionada, está suspendida mediante la tracción de los tirantes que transmiten el esfuerzo hacia los pilares y de los pilares hacia el suelo, ¿vale? Estructuras colgantes. Estructuras entramadas de hormigón armado. Las estructuras entramadas son aquellas que forman retículas geométricas de pilares y vigas de hormigón armado. ¿Qué es una retícula? Una retícula es esto de aquí. ¿Veis? Este cuadrado forma una retícula, esta forma otra, esta es 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 otra. Pues cuando hay varias retículas y una estructura lo que hace es formar pequeñas retículas, como pequeños espacios, en este caso cuadrados, pues se llama estructura reticulada. ¿Cómo funciona esta estructura? Pues esta estructura tiene estas vigas, las vigas que son los elementos horizontales, en verdad estos son los forjados. Lo que es el plano son los forjados, lo veremos después. Estos forjados apoyan sobre las vigas son estos elementos grises que vemos aquí, ¿veis? Y esas vigas transmiten el esfuerzo ¿a dónde? A los elementos verticales. Y los elementos verticales, ¿qué es lo que hacen al final? Transmitir el esfuerzo ¿a dónde? A través de la cimentación al suelo. Ya con eso hemos hecho funcionar correctamente a la estructura, ¿vale? Bien, pues esto es lo que se da normalmente en los bloques de casas y pisos, una estructura reticular de hormigón armado. Así se hacen todas las casas y todos los pisos, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos aquí con el suelo, que es lo que yo voy a pisar después, donde voy a poner mis muebles, la cama, el armario, la cómoda, todo lo voy a poner aquí, incluso las personas. Todo eso son las cargas. Las cargas se transmiten a través del forjado. El forjado es todo esto de aquí, todo lo que conforma el techo, o el suelo en este caso. Bien, se transmite los pesos del forjado hasta las viguetas. De las viguetas, que son estos elementos que hay aquí, que están separados, normalmente están separados cada 70 centímetros, se transmiten hasta la viga. Y la viga, que es el elemento horizontal, lo transmite hasta el pilar, que son las columnas. Del pilar hasta la cimentación, que son en este caso las zapatas, y de las zapatas lo que hacen ya se encuentran con el suelo. Ya estaría los esfuerzos transmitidos desde arriba hacia abajo, ¿vale? Esto es una estructura entramada. Estructuras laminares. Están formadas por láminas finas de metal, plástico o materiales compuestos como el hormigón armado. Esta foto que veis aquí
que es una maravilla de la arquitectura contemporánea, es el Teatro de la Ópera que está en Sydney, Australia. Es un ejemplo de estructura laminar, porque la cubierta en este caso, del edificio está formada por láminas de hormigón armado. Pero no hace falta buscar estructuras tan complejas como ejemplos de estructuras laminares. Fijaros este de aquí, qué simple. Esto es un vaso. Pues un vaso es un ejemplo de estructura laminar, porque esta lámina lo que hace es que aguanta el peso del agua en su interior, del agua o del líquido que introduzcamos dentro, ¿vale? Yo introduzco dentro un líquido, este líquido ejerce una carga sobre las paredes del vaso, y estas paredes del vaso se someten a un esfuerzo, de forma que si yo pongo aquí un líquido que sea muy, muy, muy denso, y estas paredes del vaso no soportan la carga, pues entonces la estructura colapsaría y se rompería, ¿vale? Bien, es lo que sucede, por ejemplo, con los globos. Alguna vez hemos llenado globos de agua, ¿no? El globo, que lo que hace, se estira, se estira, se estira, cuando yo voy llenándolo de agua. Es una estructura, ejemplo, de estructura laminar. Llega un momento que si yo lo lleno mucho, mucho, esas paredes del globo, por el tipo de material, no, ese esfuerzo no somete, no puede, al que está sometido, ese esfuerzo que está sometido, no puede soportar la carga de su interior y acaba colapsando, acaba rompiendo, ¿vale? Por eso hablábamos antes de que cada material tiene un límite de esfuerzo determinado. Bien, y por ejemplo, esta de aquí, esta foto de un coche, la carrocería de un coche, lo que es toda parte de aquí, lo que es la estructura de protección exterior del coche, es otro ejemplo de estructura laminar. Son planchas de acero que lo que hacen es protegernos a los que vamos en el interior. ¿Vale? Bien, continuamos. Cuando nosotros calculamos una estructura, se tienen que dar tres condiciones. Primero, que la estructura sea estable, que sea resistente y que sea rígida. Pues estas son las tres condiciones fundamentales de las estructuras. Si falla alguna de ellas, la estructura va a pique. Y vamos a ver con detalle en qué consisten cada una de ellas. Bien, vamos a ver la primera. La estabilidad. La estabilidad es la capacidad de una estructura para mantener el equilibrio. Para conseguirlo, el centro de gravedad debe estar centrado y lo más bajo posible. Fijaros en estos ejemplos de aquí. Este triángulo. Este triángulo es muy estable. ¿Por qué? Primero, porque tiene una base muy grande con respecto a la geometría superior. Y segundo, porque el centro de gravedad está justo en el centro. La estructura tiene una gran estabilidad. ¿Vale? Sin embargo, fijaros en esta de aquí. Esta de aquí, el centro de gravedad no está dentro de su base, con lo cual esta estructura no tiene una gran estabilidad. Esta estructura puede volcar en cualquier momento. Fijaros, si yo pongo aquí un peso, esta estructura vuelca en este sentido, precisamente porque el centro de gravedad está desplazado con respecto a su base, ¿vale? Esta estructura es intermedia. Eh, es estable, sí, es estable. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está centrado, está dentro de los límites de su base, perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la base no es tan grande como la parte superior de la estructura, con lo cual, aunque es estable, no es tan estable como el triángulo. Esta estructura, si yo aplico aquí una fuerza horizontal en este sentido, se puede dar la circunstancia de que vuelque así, ¿vale? Vuelque girando, ¿de acuerdo? Si nos vamos a esta, que vemos aquí, esta estructura parece que está a punto. Esto está a un toque de que se pueda caer. ¿Por qué? Porque presenta una inestabilidad. ¿En cuanto a qué? Esta base no, esta base es muy estable, este es el triángulo. Pero este elemento de aquí, esto es muy inestable. ¿Por qué? Porque su base de apoyo es muy pequeña. En este caso está en equilibrio porque el centro de gravedad está justo en el medio. Pero ¿qué ocurriría si yo levanto una de estas dos piedras? El centro de gravedad automáticamente se desplaza y al desplazarse, ¿qué es lo que ocurriría? Que ya no estaría dentro de la base y la estructura giraría, volcando, ¿vale? Pues esto es lo que se llama la estabilidad de una estructura. Segunda condición, resistencia. Resistencia es la capacidad de una estructura para soportar los esfuerzos sin romperse. Depende, obviamente, de la forma y del material que la constituye. Es lo que hablábamos antes. Hay materiales que tienen un esfuerzo por su constitución bastante mayor a otros. Por ejemplo, el papel es un material que no carece de excesiva resistencia. Sin embargo, si lo comparamos con el acero o la piedra, pues obviamente no carece de resistencia. El acero tiene bastante más resistencia que el papel. Pero fijaros qué cosa más curiosa.
El papel, que todos lo vemos como un material muy liviano y ligero, carente de resistencia, hemos dicho que la resistencia también depende no solo del material, sino de la forma. Pues, fijaros en esta imagen. Esto es una estructura que está hecha de papel, en este caso de rollos de papel. Y esta estructura soporta esta cantidad de libros a la que está siendo sometida. Podemos pensar, bueno, pero si el papel no es resistente. No es el material más resistente, por supuesto, pero dispuesto en una forma geométrica determinada, pues puede adquirir una gran resistencia. Por eso la resistencia depende del material y también de la forma con la que es construida. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos un ejemplo de un puente que colapsó. O sea, el material con el que estaba construido, por diversas circunstancias, no soportó las cargas a las que estaba sometida y la estructura colapsó, se vino abajo, ¿vale? Y la última de los parámetros que rigen el funcionamiento de una estructura es la rigidez. La rigidez es la capacidad de una estructura para soportar los esfuerzos sin desplazarse o deformarse en exceso. Depende de la forma, las uniones y la triangulación. Por eso decíamos antes que el triángulo es la figura geométrica que tiene una mayor rigidez. ¿Por qué? Fijaros en este ejemplo. Yo tengo aquí una figura formada por cuatro varillas articuladas en los extremos. Si yo le someto a un esfuerzo, esta figura la puedo deformar muy fácil. Con un pequeño esfuerzo la puedo deformar muy fácil y se deforma, esto ya está deformado, con lo cual carece de rigidez. Pero si yo le pongo una barra adicional, ya he transformado este cuadrado, lo he transformado en dos triángulos, en este superior y en este inferior. Con lo cual, cualquier elemento que yo lo someta aquí soporta el esfuerzo sin deformarse. ¿Por qué? Porque he triangulado la estructura. Por eso, cuando yo tengo una estructura, lo que tengo que buscar es triangularla. ¿Qué busco con triangularla? Con triangularla busco es aumentar la rigidez, que es la capacidad de la estructura para soportar los esfuerzos sin desplazarse o deformarse en exceso. ¿Vale? Bien, pues esas son las tres condiciones de la estructura. Continuamos. Este es un ejemplo que pongo un vídeo para que veáis de un puente el puente Tacoma Bridge eh, en América, que se diseñó, se construyó y una vez construido el puente empezó a oscilar, empezó a moverse cada vez más y llegó un punto en el que ya el material no soportó los esfuerzos de las oscilaciones y acabó colapsando. Os invito a que lo veáis en casa y si tenemos tiempo también lo veremos en el aula. Porque es interesante para que veáis que las estructuras, si no están bien calculadas, se rompen, o sea, desploman y colapsan, ¿vale? No es indeformable. Siempre hay que tenerle mucho respeto cuando yo me pongo frente al cálculo de una estructura, porque el equívoco, el error y la consecuencia siempre están presentes, ¿vale? No podemos perderle respeto. No podemos pensar que todo soporta y todo aguanta porque sí. No. Se puede dar la circunstancia, como por ejemplo en este caso, de que la estructura colapse, ¿vale? Continuamos. Bien, vamos a ver los elementos estructurales más singulares. Cuando yo estoy en un edificio, pues ese edificio, la estructura la conforman muchos elementos que combinados entre sí, pues conforman la estructura. Vamos a verlo uno por uno. Aquí tenemos el grupo de todos los elementos estructurales y nos vamos a detener uno por uno para que vosotros lo conozcáis. Los pilares. Los pilares son los elementos verticales que soportan el peso de la estructura que está por encima de ellos. Y como hemos dicho antes, y lo transmiten hasta un nivel inferior que es la cimentación. No olvidaros eso nunca. A fuerza de ser pesado, al final se os quedará. La condición de una estructura siempre es transmitir los esfuerzos hasta el firme, hasta el suelo. ¿Vale? Bien, pues el pilar son los elementos verticales que transmiten esos esfuerzos. ¿A qué están sometidos normalmente los pilares? Los pilares están diseñados para estar sometidos a esfuerzos de compresión. Lo que se trata es comprimirlo. Lo que el pilar está sometido a esfuerzos de compresión. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de pilar, las columnas de un edificio también está sometido a un esfuerzo de compresión. Y bien, esto es pilar, columna y pilastra. ¿Qué es una pilastra? Una pilastra es como una columna que está adosada al muro de fachada, ¿vale? Cuando está adosado a un muro, se convierte en pilastra, ¿vale?
Bien, continuamos. Viga, vigueta y dintel. Bien, la viga es el elemento horizontal que normalmente une a los pilares a través de la cabeza de pilares, ¿vale? Como un elemento horizontal, normalmente se está sometido a un esfuerzo de flexión. De los que hemos visto, un esfuerzo de flexión. Bien, bien, pues la función de la viga es salvar un espacio entre dos apoyos, o sea, entre dos pilares. Como vemos aquí, aquí vemos los pilares, que son los elementos verticales, y este elemento de aquí son las vigas, que une un pilar con el de enfrente. Y sobre las vigas están dispuestas lo que se llaman las viguetas, que al final, ¿qué es lo que hace? Pues la cubierta, el techo, dispone el esfuerzo sobre las viguetas lo transmiten a las vigas lo transmiten hasta los pilares y los pilares hacia abajo hasta la cimentación. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a viga y vigueta. El elemento grande es la viga y la que está por encima es la vigueta. ¿Y el dintel qué es? El dintel es el espacio que hay es el espacio superior que queda entre la que conforman la viga cuando se apoyan entre dos apoyos horizontales que son los pilares, ¿vale? Esto de aquí sería el dintel, ¿de acuerdo? Bien, arcos y bóvedas. ¿Qué son los arcos? Los arcos, está claro, son elementos curvos, o tridimensionales que sirven para cubrir el espacio entre dos muros y columnas. Cuando yo tengo dos muros y quiero salvar un espacio libre, pues puedo disponer de un arco. Arcos de diferentes tipos. Lo hay de medio punto, así, cuando son totalmente semicirculares. Lo hay apuntado, cuando forman esta geometría, que lo vemos en muchas iglesias, según el estilo artístico histórico. Lo vemos en arcos de herradura, normalmente asimilados al periodo musulmán. Este de aquí, que está extraído de la ermita de Córdoba, es un arco con una estética perfecta, es muy bonito el arco, una geometría dulce, una geometría muy armónica y la verdad que tiene una gran cualidad estética. Y también otro arco que destaca por su estética es el arco lobulado, que va formando lóbulos, así, en este aspecto, ¿vale? También es un arco vinculado al estilo nazarí. Y por último, las bóvedas. Las bóvedas son la unión de muchos arcos. Yo voy, hago arco, lo voy disponiendo y cuando uno el espacio que queda arriba entre un arco y otro arco, pues aparecen las bóvedas. ¿Vale? Bien. Arbotantes y contrafuertes. Estos son elementos de apoyo que sirven para ayudar a los arcos y bóvedas a soportar las cargas. O sea, ellos ayudan. Cuando un arco y una bóveda, a lo mejor el espacio, por ejemplo, en una catedral, esta es una catedral, y vemos que el espacio es muy grande entre un pilar y otro pilar, pues entonces necesitan ayuda. Y esos ayudas son los elementos que se llaman arbotantes y contrafuertes. En este caso, fijaros, esto es un arco que si se continúa, pues formará una bóveda. El espacio que hay aquí es un espacio muy grande. Por lo tanto, estos pilares y el arco está sufriendo un esfuerzo muy grande. Con lo cual, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos los arbotantes, estos de aquí, estos elementos que lo hacen ayudar, reforzar este arco. Y estos arbotantes, ¿dónde descansan? Descansan en unos pilares que son los contrafuertes. Y al final, este esfuerzo se transmite a través del arco. También, por supuesto, también a los pilares del arco, pero este esfuerzo se reparte para que no soporte tanta carga este pilar y a partir de los arbotantes se transmite a los contrafuertes para que se produzca una correcta transmisión de esfuerzo hacia el terreno. ¿Vale? Aquí le vemos un ejemplo. Este es el arbotante y este de aquí es el contrafuerte. ¿Vale? Bien, seguimos. Muros de carga y contención. Los muros de carga son elementos verticales que transmiten las cargas hasta el terreno. Ya nos estamos acercando más al firme, a la cimentación. Bien, pues fijaros, esto es un muro. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí tengo una cantidad de tierra que está a una altura y hay una cantidad de tierra que está a otra altura. Para yo poder contener esta tierra y que no caiga, que no se venga aquí abajo, pues entonces utilizo un muro. Y un muro que es este elemento que lo que hace es soportar el esfuerzo de esta, hace de pared de contención de esta tierra y lo lleva a través de la cimentación hasta el terreno, como siempre. ¿Veis? Aquí lo vemos en un ejemplo de un muro de contención y vemos un corte transversal. Fijaros cómo funciona. Este es el muro y ahora aquí se ancla mediante el elemento de cimentación, en este caso la zarpa del muro, se ancla al terreno para que el muro no vuelque y el muro funcione bien, conteniendo todo el peso de la tierra. Aquí vemos un nivel, muro en otro nivel y muro en otro nivel, ¿vale?
Y el muro de carga que le vemos en un edificio, vemos aquí, estos son muros de carga que soportan las cargas de los forjados, y en vez de apoyar en vigas y pilares, pues pueden también apoyar en muros de carga, y lo que hace es transmitir lo mismo, transmitir los esfuerzos a través de la cimentación hasta el terreno. ¿Vale? Bien. Forjado. ¿Qué es el forjado? Ya es una palabra que me habéis escuchado a través de la explicación. El forjado es el elemento horizontal, es el plano horizontal que se extiende en las dos direcciones, en una dirección y en otra, y transmite las cargas que le sometemos después aquí en los pisos al resto de la estructura. ¿Vale? ¿Qué elementos conforman este forjado? El elemento que lo forman son estos de aquí, que son las bovedillas cerámicas. Él tiene el mismo elemento que es el ladrillo, también puede ser de hormigón y también puede ser incluso de plástico. Y esa bovedilla, que en este caso será por spam, y esas bovedillas lo que hacen es que se disponen, se encajan en las viguetas, y las viguetas transmiten la carga a la viga y de la viga al pilar. Pues todo este entramado que hay aquí, todo esto lo constituye lo que se llama el forjado. ¿Vale? Basamento, losa, zapata y pilote. Se encargan de repartir la carga de la estructura, edificio o puente sobre el terreno, para que la construcción no se hunda. Ya hemos visto antes que son los elementos, esos son los elementos que van a estar en contacto con el terreno, y son los elementos finales, los que transmiten la carga, los elementos finales de la estructura, los que ya reciben la carga, los esfuerzos de los elementos superiores, y acaban trasladando los esfuerzos al terreno. Cuando esos elementos normalmente no se ven, están en el interior del terreno, pero cuando emergen de él es lo que se llama el basamento. Vemos aquí que una torre, y la torre, en este caso, aquí tendría el suelo por donde se pisa. Bien, pues a partir de aquí, toda esta diferencia, toda esta construcción se correspondería con la cimentación, y sería el basamento, bueno, es la base que se apoya para que se transmitan los esfuerzos al terreno. Ya decimos que lo normal no es que se vea, lo normal es que eso esté dentro del terreno. Por ejemplo, esto de aquí es una losa. Esta losa El proyecto es una Canalitas losa de engloba cimentación, 7 y lo que edificios hace de que es que de diferentes aquí tecnologías, nacen los de los pilares cuales ha de para conservarse la fachada, construir y el en 2 de edificio. ellos tal Y cual en en la cual, primera. cuando yo tengo el edificio ya resuelto, ¿qué es lo que hace? Que todos los pilares, la losa hace de base de todos los pilares para recibir la carga de los pilares y transmitirla al terreno. Aquí, esto de aquí son las zapatas. Las zapatas de aquí son esta parte de aquí, estos cubos, estos dados que veis aquí, estos dados de hormigón, esos son las zapatas. Y son el nacimiento de los pilares. ¿Para qué? Pues para cuando el pilar transmita el esfuerzo desde las plantas superiores hasta la zapata, esta zapata lo pueda transmitir correctamente al terreno. ¿Vale? Bien, y también puede suceder que el terreno que está justo debajo no sea un terreno bueno, con lo cual yo tengo que excavar hasta que encuentre un terreno bueno, fuerte, resistente. Pues cuando eso está muy profundo, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se alarga como si fueran unos pilares, pero subterráneos, se llaman pilotes, y lo que te hacen es que te unen en la superficie del edificio, el edificio en superficie, te lo unen hasta que llega al terreno bueno. Y una vez que llega al terreno bueno, ahí se ancla el edificio, ¿vale? En este caso, estos son los pilotes, ¿vale? Continuamos. Aquí vemos elementos de obra, que lo dejo aquí para que vosotros veáis que estos son, cuando se hacen planos de obra para resolver, pues se hace de esta manera. Se dibujan y aquí se ven los detalles de elementos constructivos. Por ejemplo, en este de aquí podemos ver, todo esto es el terreno, y aquí vemos ver que la zapata en este caso está dentro del terreno, como es lo habitual. A partir de aquí nace el muro, y estos son muros de carga. Y a partir del muro, cuando llegamos aquí arriba, pues esto que disponemos aquí, que son las bovedillas y las viguetas, esta de aquí es la viga, bovedillas y viguetas, es lo que se dispone como el forjado, ¿vale? Pues estos son todos los elementos que constituyen, en este caso, la estructura de un edificio. Si nos vamos a este ejemplo, pasa exactamente igual. Nosotros tenemos aquí lo que es la zapata, que es lo que está en contacto con el terreno, ¿veis? Después de esta zapata nacen los muros de carga, pueden ser muros de carga o pueden ser pilares. Y a partir de estos elementos, pues ya se sustentan lo que es lo forjado y lo que es el suelo y el techo de los edificios, ¿vale? Tirantes y tensores. Son elementos lineales, lo hemos visto antes, lo hemos explicado, las estructuras colgantes, y son cables de acero, normalmente, que resisten esfuerzos de tracción y se emplean en estructuras colgantes o arrostramiento. Bien, en este caso vemos un puente, como hemos visto anteriormente, y veis todos estos tirantes.
Es una estructura colgante, porque todo lo que pisamos, donde nosotros disponemos en el tablero del puente, donde nosotros disponemos la carga, pues lo que hace es que los tirantes llevan ese esfuerzo hasta este elemento de aquí y este elemento de aquí, que sería como los pilares del puente, transmiten el esfuerzo hacia abajo, hacia la cimentación, ¿vale? Y cuando los tensores también se pueden utilizar como arriostramiento, quiere decir que yo uno una viga y otra viga, la uno mediante estas cruces y lo que están actuando es mediante tensores, están tensionando para que aumente la rigidez de la estructura, ¿vale? Bien, continuamos. Aquí podemos ver un vídeo que seguramente lo veremos en clase porque es muy interesante. Y se ve el proceso constructivo de un edificio, creo que es en Madrid. Esto viene de un vídeo de un estudio del estudio de arquitectura que ha hecho el proyecto. Y se ven los distintos elementos constructivos de una obra, tanto los elementos de cimentación como los elementos estructurales en superficie. Y el proceso constructivo era muy complejo porque se trataba de un edificio existente que se iba a rehabilitar y contaba con la singularidad de que el metro pasaba cerca y teníamos que reforzar, bueno, se tenía que reforzar la estructura sin que tuviera afección sobre el metro. La verdad que está bastante bien ilustrado y lo veremos para que vayamos identificando todos los elementos constructivos que estamos viendo, ¿vale? Bien, lo veremos en clase. Continuamos. Bien, esto es un ejemplo también en este caso de una estructura de hormigón, y aquí se ven todos los elementos que hemos estado analizando. El uno sería el forjado, que es la superficie, el elemento superficial. El número 2 serían las vigas, ¿veis? ¿Veis aquí? Vigas de extremo, lo que se llaman también vigas de borde. El número 3 serían los pilares. Número 4 sería el muro. En este caso no son muros de carga, son muros de cerramiento, porque la carga la transmiten los pilares, no el muro. Y el número 5 en este caso serían las zapatas de cimentación, ¿vale? Bien. Por último, los mecanismos. Esto, como hemos dicho, lo que simplemente os voy a presentar los tipos de mecanismos. Mecanismos son elementos también estructurales y elementos que existen en las máquinas, pero que su función principal no es la de transmitir esfuerzo. Su función principal es la de transmitir movimientos. Por lo tanto, tenemos transmisión de movimiento lineal, si el movimiento se produce en una línea, de movimiento circular, si se produce de manera circular, y transformación de movimiento. Vamos a verlo. El primero que tenemos, la primero es transmisión de movimiento lineal en la palanca. La palanca es un elemento que se creó para elevar cargas bastante pesadas aplicando un menor esfuerzo. Bien, ¿y qué es en qué se caracteriza una palanca? La palanca se caracteriza por ser una barra rígida que está apoyada en un punto. Y ese punto se denomina, también se lo puede encontrar en algunas ilustraciones como fulcro o punto de apoyo. Cuando yo tengo un punto de apoyo y dispongo sobre de una palanca, yo puedo aplicar una fuerza de un extremo para vencer una resistencia en el otro. Bien, vale, pues en esta barra, en función de dónde estén ubicados el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia, que son los tres parámetros fundamentales, puedo obtener distintos tipos de palancas. De esta manera tengo palanca de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. La palanca de primer grado se caracteriza por tener el punto de apoyo en el centro. Esa es la más sencilla visualmente, ¿vale? En cuanto veis un punto de apoyo en el centro, ya sabéis que es de primer grado. Un ejemplo de ello, por ejemplo, una balanza. Una balanza, tengo el punto de apoyo, está en el centro, aquí está la resistencia y aquí está la fuerza que ejerzo, ¿vale? Para poder elevarlo. O el balancín de un parque, donde se balancean los niños. Fijaros con el peso de un niño puede elevar el peso de otro niño. Eso sería casi imposible con la fuerza poder levantar a esa altura un niño que levantara a otro. Pero con la palanca, que es un elemento que facilita el esfuerzo, pues lo que se consigue es que se pueda elevar el peso del niño que está en el otro extremo de la palanca. ¿Vale? Bien, segundo grado. La palanca de segundo grado se caracteriza porque el punto de apoyo está en un extremo. Y ahora bien, la resistencia, que es la carga que yo tengo que vencer, está en el centro y la fuerza en el otro extremo. Un ejemplo de palanca de segundo grado la obtenemos en una simple carretilla de mano.
Fijaros, la rueda es la que está en contacto con el terreno, por lo tanto ese es el punto de apoyo. Lo que tengo que vencer es el peso que yo introduzca en la carretilla. Por lo tanto, esta sería la resistencia. Aquí, ¿veis? En el centro. Y en el otro extremo estaría la fuerza, que sería la fuerza de mi brazo para poder vencer esta resistencia. ¿Vale? Esta es una palanca de segundo grado. Y la de tercer grado es muy parecida a la de segundo. Lo que ocurre es que el punto de apoyo sigue estando en un extremo, pero ahora es la fuerza la que está en el centro y la resistencia la que está en un extremo. Por lo tanto, un ejemplo de palanca de tercer grado lo podría suponer unas simples pinzas. La pinza sería donde se unen las dos láminas, pues sería el punto de apoyo. Después, donde yo tengo que extraer, si yo quiero extraer cualquier elemento, o un clavo, lo que sea, pues aquí tendríamos la resistencia. Y lo que yo tengo, la fuerza que tengo yo que aplicar, que es la fuerza, estaría en el centro. Por lo tanto, igual que aquí en el centro, sería un ejemplo de palanca de tercer grado. ¿Vale? Continuamos. La polea. La polea es una rueda ranurada. Pensad en un pozo, ¿vale? Para la primera imagen que se me viene de una polea puede ser visualmente quizá un pozo. Un pozo del que yo quiero extraer agua. Pues entonces ahí tengo una polea, que es una rueda que tengo sujeta arriba con una piga, y es una rueda ranurada y que gira alrededor de un eje. Este es el eje. Este eje se halla sujeto a una superficie fija. Aquí está anclado arriba, ¿vale? Esta superficie fija. Por la ranura de la polea se hace pasar una cuerda, cadena o correa, que permite vencer de forma cómoda una resistencia R aplicando una fuerza F. Bien, cuando la polea es fija, la fuerza que yo aplico es la misma que yo tengo que vencer. O sea, si yo tengo aquí que vencer 50 kilogramos fuerza para subir el cubo, yo tengo que aplicar aquí 50 kilogramos fuerza. Entonces me decís, bueno, ¿dónde está entonces el misterio? El misterio está, en este caso de la polea, que me facilita. ¿Por qué? Porque cuando yo tiro hacia abajo, estoy aprovechando todo mi cuerpo, con lo cual puedo aplicar más fuerza para vencer esta resistencia. Sin embargo, cuando la polea es móvil, si yo tengo aquí una polea móvil, esta de aquí, esta es fija y esta es móvil. Cuando la polea es móvil, la fuerza que tengo que aplicar es justamente la mitad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta resistencia se divide, esta fuerza se divide, la mitad la soporta esta cuerda de aquí que va al techo y la otra mitad es con la que yo ejerzo para subir el peso. ¿Vale? Bien. Los polipastos son una combinación de poleas y una combinación de poleas que pueden ser vertical o horizontal. ¿Y qué es lo que ocurre con el polipasto? El polipasto lo que pasa es que mientras más poleas tenga, menos esfuerzo tengo yo que aplicar aquí para levantar un peso. Y eso responde a una ecuación. La ecuación es la siguiente. F es igual a R partido de 2n, siendo n el número de poleas móviles. Por lo tanto, F es la fuerza que yo aplico y R es la resistencia, que es la carga que yo quiero subir. Vamos a suponer que esto es un bloque de hormigón y lo quiero subir, ¿vale? Bien, pues si el bloque este de hormigón pesa 1000 kilogramos fuerza, por ejemplo, y yo tengo, aquí hay 4 poleas, y n es el número de poleas móviles. Por lo tanto, estas dos poleas son fijas, porque esto no se mueve. Pero estas dos poleas son móviles, porque se mueven. Entonces sería, F es igual, sería a R, que es 1000, si yo quiero subir un cuerpo de 1000 kilogramos fuerza, partido de 2 por 2. 2 por 2 es 4. Y 1000 entre 4 es 250. Por tanto, esta fuerza sería 4 veces menor que la la que tengo que aplicar es 4 veces menor que la que tengo con la que para subir el cuerpo, en este caso, de 1000 kilogramos fuerza. ¿Vale? Bien, esto ya os digo, lo veremos el año que viene de manera más exhaustiva en tercero. Aquí lo que simplemente estoy haciendo es rápidamente los estoy presentando, ¿vale? Ni siquiera debería entrar en el tema de los cálculos matemáticos, pero bueno, esto que ya habéis avanzado para el año que viene. Cuando la polaridad es exponencial, es decir, de una salen dos cuerdas, de una cuerda salen otras dos y así sucesivamente, es como si fuera un exponente, cambia la fórmula y f será igual a r partido de 2 elevado a n, siendo n también el número de poleas móviles, ¿vale? Bien, continuamos. Ruedas y poleas. Ya entramos en transmisión de movimiento circular, porque ya estamos hablando de movimientos giratorios. Entonces, cuando yo tengo una rueda que gira y la pongo en contacto con otra rueda que gira, automáticamente las dos ruedas empiezan a girar, ¿vale? Bien, pues esa velocidad de giro em, que se transmite de una a otra está relacionada mediante una expresión, que es n por d,
N1 por D1 es igual a N2 por D2. ¿Y qué es N y qué es D? Pues N es el número de vueltas y D es el diámetro. Y en la rueda grande, N es el número de vueltas y D el diámetro. Esta expresión aquí, que es muy sencilla, esa es la que me relaciona el movimiento de las dos ruedas. ¿Qué es lo que ocurre cuando las ruedas no están en contacto? Cuando no están en contacto, pues están separadas, entonces las tenemos que unir mediante una correa. La expresión es la misma. N por D, o sea, la velocidad a la que gira esta por el diámetro, es igual a la velocidad a la que gira esta por el diámetro. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a las ruedas y poleas. Engranaje, piñón y cadena. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es exactamente igual que la que hemos visto antes de ruedas y correa. Pero cuando yo tengo dos ruedas, que yo le aplico una fuerza muy grande, puede pasar que deslice y entonces no se produzca bien el movimiento. Cuando ocurre eso, porque la fuerza que le estoy yo sometiendo es muy grande, tengo que crear engranaje. Tengo que hacer una rueda dentada. Y son ruedas dentadas que engranan. Y cuando engranan, no hay problema de deslizamiento, porque van engranando una sobre otra. Ya no puede patinar una sobre otra. Entonces, la ecuación que teníamos antes de n por d es exactamente la misma, lo que pasa que ahora en vez de d, el diámetro, se sustituye por z, que es el número de dientes. Con lo cual, n1 por z1 es igual a n2 por z2. Y exactamente igual cuando antes teníamos dos ruedas que estaban separadas, unidas mediante una correa, ahora lo que se une mediante una cadena. ¿Vale? Bien. Conjunto manivela-torno. Este es un sistema que sirve para enrollar tornos, máquinas de elevación, cargas, puentes levadizos, etcétera. Y fijaros, esto es una manivela que se le da vuelta sobre un cilindro, sobre un torno, y al final este torno se va enrollando y puedo elevar una carga. Se relaciona mediante la siguiente expresión. La fuerza por la distancia de la manivela, mientras más grande sea esta manivela, menos fuerza tengo que aplicar para subir. Es igual a la resistencia por el R. El R es el radio de este cilindro. ¿Vale? Piñón cremallera. En este caso estamos transformando movimientos circular en movimientos lineal. Este piñón, que es esta rueda dentada, empieza a girar sobre sí misma y al girar va pasando este elemento de un lado a otro. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El ejemplo más claro es las puertas estas correderas de los garajes y de la entrada a algunos edificios. ¿Qué es lo que hacen? Que cuando el motor empieza a girar, eh, este elemento, esta barra, se empieza a mover de un lado hacia otro y esa barra la unimos a la puerta y lo que hace es que la puerta se abre y se cierra. ¿Vale? Y la biela manivela está formada por una manivela y por una barra denominada biela. Esta es la biela, ¿veis? Esta es la biela la que une. ¿Y qué es lo que hace? Pues que un movimiento alternativo lo convierte en un movimiento circular. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El ejemplo más claro son las locomotoras estas antiguas de vapor, que veis, que se han visto algunas películas que empieza la rueda aquí a girar. Pues eso es un movimiento lineal alternativo que hacía la máquina, el motor de vapor, y cuando le entraba combustible, eso se movía en este sentido, adelante y hacia detrás, y ese movimiento de adelante hacia detrás, al final, mediante la biela manivela, se transformaba en un movimiento circular. ¿Vale? Bien, y con esto dejamos aquí la explicación del tema.